Hola, hola, ¿cómo estás? Me alegra mucho saludarte y estar contigo a través de este medio digital para poder estudiar la lección de la escuela sabática. Hoy día nos toca estudiar acerca de la lección número 9. La lección número 9 que se titula eh, Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Una lección preciosa que resalta, como todas estas, una característica de Dios. Recuerda que en medio del gran conflicto entre el bien y el mal, quien se puso en tela de juicio, o lo que se puso en tela de juicio, fue el carácter del Padre. No te olvides de eso. Lo que se puso en tela de juicio fue el carácter del Padre. El diablo acusó delante de todo el universo que el Padre era un tirano, que el Padre era malo. Pero el Señor se encargaría de poder borrar esa imagen. ¿Cómo? Dejando que el diablo eh, mostrara su real dimensión, su maldad, y el Padre mostrando su amor a través de su Hijo, porque el Padre en Cristo estaba reconciliando consigo mismo al mundo, viniendo su Hijo a esta tierra y muriendo en una cruz. Eso es lo que hace que nosotros amemos al Padre y que cuando, por palabras de Jesús mismo, cuando oremos nos dirijamos al Padre en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a introducirnos en esta preciosa lección. Ya sabes, esta lección no reemplaza el estudio diario de tu cartilla, de tu folleto de la escuela sabática. No lo reemplaza. Necesitas tú estudiar ese folleto de manera concienzuda, día a día, subrayando, usando tus lapiceros, tus marcadores de colores, pensando un poco, meditando, orando sobre todo, para que puedas encontrar ese dulce néctar que nos trae la lección de escuela sabática. Vamos a orar en estos momentos. Querido Señor, muchas gracias por tu hija y por tu hijo que está presente viendo este video. Te suplicamos, Señor, que tú cuides de ella, que tú cuides de él y que este video sea una bendición para que su vida espiritual se fortalezca y su fe crezca en ti. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, la lección de escuela sabática es la lección número 9 del primer trimestre del año 2024. Puedes mirar esta lección cuando quieras, ya así haya pasado la lección. Tratamos de hacer este resumen, este bosquejo de lección, no día a día, sino resumimos en 3 ideas fuertes, potentes, la lección de la escuela sabática. Reitero, esto no va a servir de mucho si es que tú no has estudiado tu lección. Esto es a ordenar lo que hemos aprendido en la lección de la escuela sabática. Muy bien, vamos a nuestra introducción. La introducción, los salmos enseñan la divinidad de Cristo, su filiación divina. Está unido al Padre, ¿ok? Jesús es Dios. Su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Su celo por el templo de Dios, porque Él defiende la adoración. Por eso es que Dios es celoso, no porque sea egoísta, sino porque Dios sabe que si tú te vas con otras inclinaciones, te vas a destruir. Y no porque venga el juicio divino, porque aún el juicio divino es misericordioso, sino porque tus elecciones van a hacer que te vayas degradando, que te vayas hundiendo en la desesperación, porque tu naturaleza, tú funcionas mejor cerca de Dios. Su identidad como buen pastor, eso es también lo que nos menciona la lección de esta escuela sabática. Cristo es tu pastor. Algunas personas están mirando a los pastores de cualquier lugar. No, los pastores no somos una guía fidedigna. Claro, alguien dirá por ahí, pero Pablo dice que ser imitadores de mí como yo de Cristo, siempre y cuando ese pastor imite a Cristo. Me dejo entender, y yo cómo sé que él imita a Cristo si solo lo veo en una pantalla. Jesucristo también dijo, haz lo que dicen, no lo que hacen. Es que tú tampoco sabes lo que hacen.
Sigue a Jesús, escucha a un pastor, sí, escucha siempre y cuando lo que te hable esté conforme a las Sagradas Escrituras. Y por favor ten cuidado con los actores, ¿ok? Entonces yo les vengo a hablar el único mensaje que no hay. No, cuidado con voces, cuidado con sensacionalismos. Dios es un Dios de paz, recuerda eso. Además, la traición que sufrió Jesús, su sufrimiento, sus huesos que no fueron quebrados, todo lleva a Jesús. Todo lleva a Jesucristo, porque Dios el Padre estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Su muerte, resurrección, ascensión, sacerdocio y realeza. Dios es tu sacerdote. Él clama por ti. El Espíritu Santo clama por ti con gemidos indecibles. Jesús intercede por ti. Todo está allí, como se predijo muchos siglos antes de que Jesús viniera en carne y hueso. Continuemos ahora con la primera parte de la lección, la siguiente parte de la lección. La he titulado, la primera parte, Sacerdote eterno y Pastor divino según el orden de Melquisedec. Y vamos a buscar en el libro de los Salmos. A ver, permítanme, tengo acá mi Biblia. Vamos a buscar en el libro de los Salmos. Ok. Salmos 28:9. Ahí donde estás tú también, sería bueno si estás conduciendo, pues no te distraigas, atento a la carretera. Salmo 28:9 dice así: Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. Cristo es tu pastor. Él no te va a fallar. Él es coherente. Él es sincero. Él es honesto. Él es tu buen pastor. Entonces, no temas. No temas a nada, porque Él te pastorea. Y si estás atravesando un momento difícil, un momento duro, pues entonces sigue a tu pastor, aunque estés andando en valle de sombra de muerte. Mira, ayer yo me quemé la mano, está toda ampollada. Y luego me ponía a pensar, en lugar de pensar por qué, y eso es un ejercicio mental, yo decía, gracias Señor. Y no es que sea más espiritual, sino que es el Espíritu Santo que pone palabras en la mente también. Gracias Señor porque me has librado de algo peor. Y fue muy dolorosa esa quemada, pero aprendamos a ver incluso la misericordia de Dios en los momentos duros, en los momentos difíciles. Recuerda eso. Voy a poner la Biblia más para este lado para que podamos disfrutarla mejor y pueda yo también mover mis ojos para donde tú estás. Correcto. Ya. Creo que mejor por acá. Muy bien, vamos a ver. Primera idea de este día precioso, de esta primera parte. El Señor es el pastor guiador. Primera característica, Dios es tu guía. Síguelo por donde Él quiera llevarte. Si Él te dice, guarda el sábado, deja de trabajar el sábado. Si su palabra dice que guardes el sábado desde el viernes a la puesta del sol, pues hazlo. Alguien dirá, pero pastor, qué difícil es eso, qué difícil es. Sí, es que es una cuestión de fe. ¿Tú confías en tu pastor cósmico, en Jesucristo? Entonces, dale la oportunidad de que Él haga su trabajo en tu vida. Además, es tu Dios proveedor. Pastor, pero falta comida, falta. Confía en Dios. Tú has escuchado tantos testimonios de personas que les tocan la puerta y alguien les trae alimento. Has escuchado tantas personas que dan sus testimonios de cuidado divino. Pues sé una más tú. Dale a Dios ese espacio para que Él te muestre que Él cuida de ti. ¿Qué más? Dios es protector.
Dios te va a proteger. Claro, no te metas en situaciones adrede, no te metas en situaciones peligrosas. Huye del mal. En el libro de Proverbios vas a encontrar innumerables instrucciones donde te dice que tienes que ser avisado. Tienes que mirar más allá. Cuando uno da el examen de manejo, una de las reglas es que tú mires más allá del carro de adelante. Tienes que mirar 4 o 5 carros más allá para darte cuenta de los peligros que vienen. Dios es tu protector. En medio de lo que no te das cuenta, Dios es tu protector. Dios te cuida. Además, Dios es fiel. Dios no te va a dejar por nada ni por nadie. Dios es fiel. Si tú fallas, Él no falla. Tus pecados, pues no difícilmente vas a malograr el plan de Dios, porque Dios es fiel. Ahora, si tú eliges irte por otro camino, Dios no deja de ser fiel. Es tú que tú decidiste irte por otro camino. Pero aún si hayas decidido irte por otro camino, vuelves a Jesús, pues el Señor te recibe con los brazos abiertos. ¿Qué más queremos? Dios nos ama. La segunda idea de esta primera parte de la lección es que Jesús se reconoce a sí mismo como el buen pastor y es el único que tiene un vínculo reconocido por sus ovejas. Las ovejas de Jesús reconocen su voz y siguen su voz. Pero para que tú reconozcas la voz de Jesús, necesitas leer la palabra de Dios, pero no leerla de manera común. Lee tu Biblia, lee el Espíritu de Profecía, descarga en tu teléfono, en tu tablet o cómprate un libro del Espíritu de Profecía y léelo. Vas a ver cómo va a enriquecer tu experiencia espiritual. La va a enriquecer muchísimo. Recuerda eso. Muy bien, Salmo 110, 4 al 7. Vámonos al Salmo 110. En el libro cuarto, Salmo o libro quinto. El Salmo 110 dice lo siguiente, desde el versículo 4 al 7. Juró Jehová y no se arrepentirá. Dios es fiel. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Melquisedec no era de la tribu de Leví, de donde vienen los sacerdotes, o el sacerdocio levítico. Melquisedec, dicen algunas fuentes judías, que era Sem, el hijo de Noé. Si tú haces una cronología de cuántos años vivió Sem, cuántos años vivió su papá y así, y haces una cronología de Abraham, pues te vas a dar cuenta que Abraham sí pudo haber conocido a Melquisedec, a Sem. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque Abraham tiene su hijo Isaac, Isaac tiene su hijo Jacob, y Jacob tiene su hijo Leví, y de ahí viene el sacerdocio levítico. Melquisedec es mucho antes. Por eso Jesús es sacerdote según la orden de Melquisedec, es decir, sacerdote no levítico, porque Jesús no desciende de Leví, Jesús desciende de Judá. Sacerdote según la orden de Melquisedec también, porque no hay precisión a ciencia cierta quién fue Melquisedec. Algunas fuentes piensan que fue Sem, pero es un misterio. De que fue un ser humano, fue un ser humano. Nació y murió. Pero quién fue su papá, no, con certeza, fuente bíblica no hay. Entonces Jesús también, con certeza, Jesús, su inicio es eterno, su fin es eterno, no hay fin para Jesús. Por eso es otra característica de su sacerdocio, no según los levitas, sino según la orden de Melquisedec, según el tipo de Melquisedec. El verso 5, el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, la llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza.
Esto es otro aspecto que nos va a acompañar a lo largo de la teología. Y es que Jesús, Dios, es juez. Pero no tengas miedo al juicio de Dios, porque el juicio de Dios es para tu salvación. Si tú estás con Dios, Dios va a juzgar en tu favor. Por eso cada uno busque su salvación con temor y temblor. Temor, respeto. Temblor, extrema reverencia. Empieza a hacer tu culto personal mañana y noche para que te pongas en paz con Dios. Recuerda que tú y yo en esta tierra somos peregrinos y somos muy frágiles. En algún momento algo nos pasa y sufrimos o morimos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Confía plenamente en Dios. Deja que Dios sea Dios en tu vida. Persevera. No te desanimes tan fácil porque alguien te miró feo, te habló feo. No te desanimes tan fácil. Persevera en el Señor. Entonces, las siguientes ideas son: su sacerdocio de Melquisedec es de la realeza. Cristo es de la realeza. Además, Cristo es eterno. Su sacerdocio, su intercesión por ti es eterna. ¿Qué más? Es poderoso. Nada contra Cristo, nada. Nada contra Dios. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? ¿Qué más? El sacerdocio de Cristo, que es según la orden de Melquisedec, es con juicio. Pero ese juicio no es para tener miedo, es para protegerte, porque inspira confianza y triunfa sobre el mal, porque el que empezó en ti la buena obra también la acabará. No te mires a ti misma, no te mires a ti mismo, te vas a desanimar. Lo único que vas a ver en ti es herida, hinchazón y podrida llaga. No te mires. Mira a Jesús. Mira a Cristo. Mira a Cristo muriendo en un madero. Mira a Cristo resucitando por ti. Mira a Cristo intercediendo por ti ante el Padre. Levantando sus manos horadadas y diciendo: yo morí por Él. Yo morí por ti, dice el Señor Jesús. Entonces, no temas al juicio. No caigas en el sensacionalismo que, claro, provoca mirar en la pandemia del COVID una señal. Provoca mirar en la guerra que están provocando los rusos contra Ucrania. Eso. Provoca mirar en estas megatendencias políticas del feminismo, del orgullo gay. Provoca mirar en esos señales de la segunda venida. Mira, desde hace muchos años hay guerras. La vez pasada comentaba con mis hijas cuántas pandemias tu servidor ha sobrevivido. Y no es porque haya estado cerca. De varias sí, pero no es que me hayan tocado la carne, sino que en mi historia de vida, en alguna parte del mundo ha habido pandemias. El ébola, chikungunya, zika, sida, gripe aviar, gripe porcina, SARS, COVID. Cuando nos centramos en eventos, más que en que Cristo volverá para juzgar, y si tú eres una hija de Dios y un hijo de Dios, no debes temer eso, entonces te estás comportando como el pastorcillo y el lobo, porque estás diciendo: el lobo viene, miren la crisis del SIDA, el lobo viene, miren la guerra. Antes hubo una guerra peor, la guerra de Afganistán, la guerra del Golfo. Mire, el lobo viene, y el lobo no viene. Y la gente luego te va a empezar a tildar de sensacionalista. Vas a perder credibilidad y va a perder credibilidad la iglesia. No sufras de eventitis.
Busca la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Habrá guerras, rumores de guerras, habrá pestes y hambres, pero esto será principio de dolores. Y eso lo dijo el Señor en el año 70. Y es que no solamente es Mateo 24, Daniel capítulo 8 y capítulo 9, capítulo 10, 11 y 12, debe ser estudiado con cuidado. Desde 1844 estamos en época de juicio investigador. Ya estamos en juicio. Algunos quieren decir, pero ¿cuándo será? Perdón. Pero ¿cuándo será el fin del tiempo de gracia? ¿Cuándo se dé la ley dominical? Y ya se, perdón. Pero ya se dio la ley dominical en tal país y en tal país y en tal país. Ya se dio, pero no se ha dado a nivel federal en los Estados Unidos. Yo vivo en Estados Unidos. ¿Se va a dar? Se va a dar. ¿Cuándo? No sé. Pero en lugar de centrarme en sufrir de eventitis, lo que tengo que hacer es predicar a otros que Cristo viene pronto. Que las señales de su venida ya se dan. Y las señales, no me centro en una señal. Hay más pandemias, hay más guerras, hay más hambres. Hay más gente abusiva. Hay más gente que no quiere a su papá y a su mamá. Hay de todo. Pero eso solamente me indica que Cristo está a las puertas. Y que tú puedes estar con Él si hoy le abres tu corazón. ¿Me dejo entender? Ese es el mensaje profético. Cristo viene a juzgar. Pero su juicio es para proteger. Porque inspira confianza y triunfa sobre el mal. Pastor, ¿y si yo soy malo? Pues el Señor te va a dar poder para vencer. Porque el que empezó en ti la buena obra es fiel y justo para terminarla. ¿Me dejo entender? Y la última idea de esta primera parte. El sacerdocio de Cristo es perfecto. De una mejor esperanza. Porque antes el sacerdocio levítico, la esperanza era, el Mesías vendrá. Pero en el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio de Cristo, el Mesías ya vino. Ya está por ti, luchando por ti. Ya eres parte de su pueblo, si lo aceptas en tu corazón, si lo amas. Y una vez que lo ames, el Señor te va a decir, si me amas, guarda mis mandamientos. Y entonces ahí empezará tu proceso de santificación. De una mejor esperanza, permanente, salvífico. El juicio de Dios es para salvarte, si tú decides estar con Cristo. ¿Qué más? Es santo y perfecto en los alcances de salvación de su servicio. Porque Él no mata ovejitas. Ahora Él ofrece su propio sacrificio por ti, porque te ama. Qué lindo, qué linda experiencia la que nos da el Señor. Gracias a Dios por esto. Vamos a la siguiente parte de este repaso de la lección. Muy bien, continuemos con la segunda parte de la lección de escuela sabática de esta semana. El Salmo 22 nos dice lo siguiente: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo. A pesar de lo que yo sufra, tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. ¿Pasamos por sufrimientos? Sí. Pero Dios nos libra. Él es santo. Alaben su nombre. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Y ahora mira lo que dice. Mas yo soy gusano
y nombre. Esto lo dice David, lo escribe. A ver, vamos a ver quién escribió este salmo maravilloso. Salmo de David. Mas yo soy gusano y nombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, líbrame de los cuernos del búfalo. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temed vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que te temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová todos los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán al Señor. El Mesías, y este salmo es poderoso porque fue escrito por David, pero como David fue lleno del Espíritu Santo, proféticamente señaló los momentos finales de la vida de Cristo en esta tierra. El Mesías fue rechazado, fue despreciado, mientras soportaba lo que tú y yo merecemos. ¿Me dejo entender? Tú y yo nos merecemos todo lo malo que nos pueda pasar. Pero el Señor pone su mano encima tuyo, su mano, para que no te caiga todo el peso de las consecuencias de tu pecado. Él te protege. Si acaso sufrimos alguna desventura, tú y yo, por ser pecadores, merecemos eso y más. Pero qué misericordioso es Dios, que aún en medio del dolor, el Señor nos da fortaleza y nos da la salida. Por eso no reniegues de Dios. Confía en Él. Yo sé que es difícil en momentos de supremo dolor, de máxima agonía, no desconfiar. Porque una cosa es hablarlo cuando estás sano y otra cosa es cuando las carnes duelen. Pero aún ahí dile al Señor: dame fuerza, porque tú eres mi fortaleza, dice el Salmo. Dame fuerza, Señor. Dios se convirtió en la piedra del ángulo sobre quien se construiría todo el templo bien constituido, la iglesia. Vamos a Salmos 118, 22. Salmo 118, 22. Dice así la palabra de Dios: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra que desecharon los edificadores, que despreciaron. Cristo, que fue despreciado, se convirtió en la piedra del ángulo, sobre quien se construyó toda la iglesia. Tu esperanza y mi esperanza están en Cristo. Cristo es nuestra base, nuestro firme fundamento. Ahora, vámonos al Salmo número 2. Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Eso es el diablo.
El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará en su ira, porque yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y esto también es un salmo profético, que habla de qué? De que Cristo es el Rey, que es exaltado y victorioso. Cristo es el Rey exaltado. Cristo es el Rey victorioso. Y si Cristo está contigo, tú también eres victoriosa. Tú también serás exaltado. Pero no conforme a este mundo. Recuerda que estamos en esta tierra y esta tierra pasa. Tú y yo tenemos una tierra mejor, más allá del sol. Cristo establece su reino gracias a su sacrificio, gracias a que Él bebió la inmundicia, gracias a que Él sufrió lo indecible, pisó las heces de la humanidad, gracias a que Cristo padeció muriendo la muerte más humillante y luego triunfó para que tú tengas vida y vida en abundancia. Jesús, gracias a su sacrificio pleno en favor de los que creen en Él, gracias a ello establece su reino. Y en ese reino estás tú. ¿Me dejo entender? Cristo y solo Cristo. Cristo y solo Cristo. Amén. Muy bien, ahora vamos a la tercera y última parte de la lección de esta semana. Hola, ¿cómo estás? Continuamos con esta tercera y última parte de la lección. Salmo 89, 27 nos dice: yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra, para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme. Dice así. Perdón un ratito. Y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Y el 38 dice así: mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra. Aportillaste todos sus vallados, has destruido sus fortalezas. Los saquean todos los que pasan por el camino, es oprobio a sus vecinos. Has exaltado la diestra de sus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios. Embotaste a sí mismo el filo de su espada y no lo levantaste en la batalla. Hiciste cesar su gloria y echaste por su trono por tierra. Has acortado los días de su juventud, lo has cubierto de afrenta. ¿Hasta cuándo, Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Primera idea, aunque el hombre falle al pacto, aunque tú peques, recuerda que Dios es fiel. Si Él ha dicho que te va a perdonar, te va a perdonar. Pero aquí hay una diferencia. Hay personas que dicen: mata que Dios perdona. Eso es gracia barata. No es que peco, Dios me va a perdonar y vuelvo a pecar a propósito. No, sino que antes tú eras un pecador que corrías tras el pecado. Ahora eres un pecador que huyes del pecado. ¿Me dejo entender? Hay una gran diferencia. Y en esa huida del pecado, no deberías. Pero a veces miramos atrás y caemos y pecamos. Pero si volvemos al Padre, Él nos perdona. ¿Me dejo entender? Él te perdona. La ira de Dios es parte de su juicio, pero no dura para siempre. Dios está enojado conmigo, alguien dirá.
no dura para siempre porque Él es amor. Y si se enojó, no sé, cosa que dudo, es porque te ama. Porque Él reprende y castiga a todos los que ama. Sé pues celoso y arrepiéntete, cambia de rumbo. Puedes descansar en la promesa de que Cristo reinará, no por nuestra limitada humanidad, sino por la eternidad del Todopoderoso. Dios te perdona, Dios es tu juez. ¿Qué dice Salmo 132, 10 al 12? Salmo 132, 10 al 12 dice así: Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Si David no fue el primogénito, el ser primogénito es un título. El primogénito de los hijos de Jacob fue Rubén, pero perdió la primogenitura. El primogénito de Jacob, de Isaac, fue Esaú, pero perdió la primogenitura. La primogenitura es un título de soberanía. David fue llamado primogénito, aunque era el último de sus hermanos. Así Cristo es el primogénito. Cristo sí es el primogénito. Recuerda que, aunque tú falles, Dios es fiel. Y si fallas, puedes volver al Señor. Siempre arrepentido, es decir, con la disposición y haciendo tu parte para cambiar de camino. ¿Me dejo entender? Entonces, quiero cerrar este discurso de la lección con lo siguiente. La idea central de la lección de esta semana es: aunque el hombre falle el pacto, Dios es fiel. Y segundo, podemos descansar en la promesa de que Cristo reinará, no por nuestra limitada humanidad, sino por la eternidad del Todopoderoso. Recuerda eso. Que Dios te bendiga, que Dios te cuide en todo momento, que Dios te ayude a superar cualquier dificultad. Vamos a orar. Querido Señor, gracias porque tú eres un Dios poderoso, que nos ama mucho. Gracias. Señor, somos pecadores, te pedimos perdón. Y cuando caemos te pedimos perdón para que tú nos restaures, nos perdones, nos restituyas y nos quites el gusto por hacer el mal y nos pongas un nuevo gusto, un nuevo paladar, un nuevo corazón para disfrutar el bien. Gracias, Señor. Cuida a tu hija y a tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Primero Dios.